dando el segundo bloque. En este segundo bloque vamos a hablar sobre innovación pública y gobierno digital. Quería recordarles algunas indicaciones de cómo se llevará a cabo el panel. Habrá una introducción temática a cargo de la Escuela de Gestión Pública. Luego tendremos exposiciones de 2 casos ganadores del Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública de Ciudadanos al Día. Y luego vamos a tener un panel de discusión. Posteriormente habrá una rueda de preguntas, por lo cual le pido que a todos ustedes que vayan ya llenando en el proceso durante las exposiciones, tanto de expositores como panelistas, vayan llenando sus preguntas, ¿no?, para que nuestra moderadora pueda irlas leyendo, ¿no?, y hacer las preguntas posteriormente a nuestros panelistas. También quisiera indicar que esta transmisión se está llevando a cabo en vivo en las redes sociales de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico a través de Facebook, Twitter e Instagram. Finalmente quisiera presentar a Maite Vizcarra, especialista en tecnología, para que nos acompañe aquí en el panel. También quisiera invitar a Gustavo Crespi, Hugo Alatrista y Miguel Di Campo, por favor. Bueno, vamos a empezar con este bloque que en verdad vamos a tratar de que no parezca tan sofisticado, porque creo que ese es el reto de la innovación cuando uno habla de este tema en el ámbito de lo público, y tenemos a 3 panelistas súper buenos que saben muchísimo, nos van a ayudar en ese proceso. El señor Gustavo Crespi es especialista principal en la División de Competitividad e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo. Trabaja en el BID desde hace 10 años y ha trabajado en la sede institucional en Washington y en las representaciones del BID en Uruguay y en Lima. También nos está acompañando Hugo Alatriste. Él es vicedecano de Ingeniería de la Información e Investigación e investigador de la Universidad del Pacífico. Cuenta con una amplia experiencia como docente universitario a cargo de diversos cursos en informática. Sus áreas de interés se concentran en técnicas de minería de datos, aprendizaje de máquinas y en temas de visualización de la información y Big Data. Y finalmente, aquí a mi izquierda, está Miguel Di Campo. Él es gerente de Relaciones Institucionales, Sostenibilidad y Patrocinios Corporativos de Telefónica. Ha sido jefe de Relaciones Institucionales, Sostenibilidad y Patrocinios Corporativos en Telefónica y ejecutivo senior de Relaciones Institucionales, SOST y posicionamiento LATAM de la misma empresa. Bueno, estos son nuestros panelistas, pero ahora vamos a pedirle a nuestra primera expositora, o nuestro primer expositor, quien, vamos a ver, dame un minuto para ver nuestro protocolo. El señor José Díaz. Perfecto, José. Vamos a presentar el short bio. Muy buenos días con todos. Quisiera empezar esta presentación haciendo una alerta de que el mundo está cambiando y la administración pública debe responder a ese cambio tecnológico. Vamos a empezar planteando hacia dónde debemos ir. He tomado como referencia un reciente informe de la OCDE sobre los avances de gobierno digital en el Perú, que recién ha sido presentado hace unos días a la presidencia del Consejo de Ministros. Y he tomado 2 temas trascendentales. El primero, hacia dónde debemos ir. Esos números son 4.535 procedimientos gestionados en el gobierno central, deberían iniciarse en línea y terminarse digitalmente. Y como consecuencia de eso,
el 100% de esos servicios deberían ser gratuitos para el ciudadano. Por el lado izquierdo, las propuestas, las líneas de acción están orientadas a lo siguiente: apertura, compromiso, gobernanza y coordinación, de la cual tenemos avances importantes en el sector público, pero donde estamos con una seria debilidad es en la capacidad, en la generación de capacidades en todas las entidades del Estado para comprender e introducir los conceptos de innovación y transformación digital. ¿Cómo estamos? Una primera presentación de una línea de tiempo. ¿Cuándo inicia este proceso? En el año 2000, con el lanzamiento del portal del Estado peruano. El 2003, el Instituto Nacional de Estadística e Informática le traslada las competencias a la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, quedándose solamente con la estadística. En el año 2005 se lanza la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico. El 2011 ya estamos hablando de interoperatividad. Justamente en el panel anterior se mencionaba la dificultad que tiene el sector público para compartir información. El 2017, como respuesta de una recomendación de la OCDE, se crea la Secretaría de Gobierno Digital. Incorpora a la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico y orienta a esta Secretaría hacia la Rectoría de Gobernanza de Data. Se lanza el portal go.pe, un portal muy interesante donde se ofrecen varios servicios del Estado interactuando con el ciudadano. Y en el 2018 se adaptan los lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital. Estadísticamente, de esos 4.535 procedimientos, solo el 15% en la actualidad se inician en línea y el 4% terminan digitalmente, es decir, se resuelve o se llega a una atención al ciudadano directamente por medios digitales. Lógicamente, si comparamos las transacciones físicas con las transacciones digitales, las transacciones digitales son mucho más rápidas y menos costosas. A eso le tenemos que añadir la reducción de la probabilidad de fraude y de corrupción por el hecho de no haber contacto físico en el intercambio del servicio público. Desde el punto de vista administrativo, ¿qué cosa hemos avanzado? Ya tenemos lineamientos de política pública, tenemos un órgano transversal, que es la Secretaría de Gobierno Digital. Ya contamos con la estrategia, el plan y nos queda seleccionar a los líderes institucionales y formular los planes estratégicos en todas las entidades del Estado referentes al gobierno digital. Esto nos coloca en el puesto 77 de las 134 países entre miembros y asociados de la OCDE en desarrollo digital. ¿Qué nos falta por hacer? Y acá ya introducimos el concepto de innovación pública. El gran reto de entregar estos servicios y procedimientos en línea y digital va a representar cambios normativos, probablemente en las estructuras organizacionales, procesos, cultura, captación y retención del talento humano, para lo cual yo propongo las siguientes líneas de acción. La primera es acostumbrarnos a trabajar con laboratorios de innovación. En estos laboratorios de innovación, los servidores públicos vamos a poder experimentar, porque como estamos en un proceso nuevo, totalmente nuevo, necesitamos un ambiente donde se pueda hacer experimentos. Esto apoyado en innovación abierta. Innovación abierta ya permite integrar al sector privado y a la academia
y a la ciudadanía sobre todo, como partícipe de este proceso de transformación. Servir tiene que cambiar muchas normatividades con respecto a la forma como captar el talento y sobre todo retenerlo, ¿no? Yo les puedo contar una experiencia personal en un momento que me tocó contratar científicos de datos. ¿Qué es un científico de datos? Un científico de datos es un economista, matemático, informático, psicólogo, antropólogo en simultáneo. O sea, imagínense hacer término de referencia para esa especialidad, ¿no? Y no solamente el captarlo, hacer los términos de referencia, sino después retenerlo, porque el sector privado está en demanda de estos científicos de datos en este momento. En el bloque anterior se ha hablado mucho del temor que los funcionarios públicos tienen de firmar cosas. Por eso es importante crear lienzos de resultados que nos lleven a medir, verificar los factores de avance de este proceso de transformación. El Instituto Nacional de Estadística trabaja normalmente con data estructurada, es decir, data que proviene de sus encuestas periódicas. Se recomienda ya que el Instituto Nacional de Estadística empiece a trabajar con data no estructurada, de tal manera que la formulación de las políticas públicas se orienten mucho a las necesidades del ciudadano. El otro aspecto de propuesta son la presentación de esos datos en nube, ¿no? La incorporación de datos en nube va a permitir que el ciudadano pueda interactuar mediante aplicativos, apps, y además a través de sus teléfonos celulares, sus tablets, sus computadoras, sus PCs, y va a crear un efecto importante sobre los grandes centros de almacenamiento que tiene en este momento el sector público. ¿Qué cosa vamos a hacer con esos grandes centros de almacenamiento? Bueno, la innovación va a ser el gran motor de la transformación digital, porque va a contribuir al aprendizaje de la forma como trabajar con evidencias y datos. Esto es sumamente importante. Va a generar cambios en la cultura organizacional y va a allanar el camino para que los equipos y las instituciones a tomar decisiones sustentadas en datos y evidencias. El BID ha recomendado, con respecto a factores de asociaciones del sector público, identificar factores y variables que me permitan hacer un monitoreo del cambio de un modelo analógico a un modelo digital. Y aquí es vital y fundamental la creación de nuevas capacidades. El lienzo. El lienzo es una forma como hacerle un seguimiento y monitoreo al avance de este proceso. Por el lado derecho se encuentran un buen diagnóstico de las necesidades del ciudadano. Por el lado izquierdo, las capacidades. En el centro, las brechas que hay que cubrir y sobre todo la medición de resultados. Sorprende en el sector público cómo trabajar con experimentos. O sea, el órgano de control todavía no está acostumbrado a ver o evaluar cómo un sector público puede estar experimentando, ¿no? Bien, el laboratorio de innovación, y ya es una experiencia personal, como el tratarlo de implementar en una entidad del Estado. ¿Qué es un laboratorio de innovación trabajando con datos? Va a entrar viejos y antiguos problemas, va a entrar data estructurada, data no estructurada, va a entrar grupos multidisciplinarios, inclusive científicos de datos, un líder creativo. ¿Cuál va a ser la función del líder creativo? Es crear desafíos. Y el líder creativo también tiene que presentar los métodos de innovación. Los más conocidos son el Design Thinking, el Scrum, cuando se trabaja con tecnologías. En ese laboratorio se crean prototipos, que son experimentos a pequeña escala,
Una es que salen esos prototipos, se prueban ya con los funcionarios de línea, y después de esas pruebas de campo viene la parte más difícil, es demostrar lo escalable que puede ser este producto o servicio para llegar directamente a solucionar el problema propuesto. Quiero incidir en el concepto de la innovación abierta. La innovación abierta va a acelerar el proceso de cambio, lo va a volver más eficiente y eficaz. Los usuarios van a estar a cargo de satisfacer sus necesidades mediante la evaluación y creación de los proyectos. El sector público orientará y financiará las iniciativas, y la participación de la academia y el sector privado y la comunidad, sobre todo, es un tema muy importante. ¿Cuáles son los efectos? La tasa de efectividad de estos laboratorios de innovación pública en Brasil y Uruguay está alrededor del 53%, de acuerdo al número de experimentos que se han propuesto. Y van a depender de varios factores. Uno de ellos puede ser el liderazgo, el compromiso, y por otro lado, y es un tema muy importante, es la calidad de los desafíos que se le están presentando a estos grupos creativos e innovadores. Bien, una reflexión final bajo el concepto de lo que se ha mencionado en el bloque anterior sobre la efectividad y el diseño de las políticas públicas. Hay evidencias que las políticas públicas están llegando tarde en este momento en varios gobiernos, debido a la muy mala calidad de data, ¿no? Y sobre todo que no hay el compromiso o no se ha involucrado directamente la ciudadanía mediante saber qué cosa es lo que necesitan a través de las redes sociales. Ese concepto de las redes sociales es parte de la data no estructurada que tenemos que acostumbrarnos a manejar. Muchas gracias. Gracias a José Díaz, representante de SUNAT. Y ahora vamos a invitar a Ani Chumpitaz. Ella es jefe de la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica del Ministerio de Educación y ha sido especialista en evaluación del Ministerio de Educación del Perú y consultora senior en apoyo en consultoría. Ella nos va a mostrar el Minedu Lab. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Como ya me presentaron, soy Ani Chumpitaz. Estoy a cargo de la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica en el Ministerio de Educación desde hace aproximadamente año y medio, pero estoy a cargo de la conducción del Laboratorio de Innovación desde hace un poco más de 3 años. Así que estoy muy contenta de poder compartir la experiencia que hemos venido teniendo a lo largo de este tiempo con relación al Minedu Lab. Primero quisiera empezar un poco comentándoles, ¿no?, que cuando hablamos de innovación o cuando pensamos en innovación, a veces tenemos algunos conceptos, mitos o paradigmas, sobre todo cuando hablamos de innovación en el sector público, ¿no? A veces pensamos que para innovar debemos contar con presupuesto suficiente, ¿no?, presupuesto amplio para poder desplegar distintas iniciativas que podríamos tener o poder importar algunas ideas que consideramos interesantes desde otros contextos. Pensamos también que de repente al innovar estamos inmersos en un proceso lento, que de repente puede terminar siendo inoportuno para la toma de decisiones y de repente poco pertinente para la gestión pública. Podemos pensar también que innovar implica un riesgo, ¿no? Porque estaríamos desembolsando recursos o arriesgándonos demasiado cuando tenemos que efectivizar nuestras decisiones. También pensamos que innovar implica únicamente utilizar tecnología y que otros conceptos, no otras ideas referidas a innovación, quizá quedan un poco fuera de nuestro espectro. Y por último, pensamos que al hacer innovación
no podemos o estamos limitados en términos de mostrar resultados. Es decir, nos es difícil evaluar qué tan efectivos o qué tanto estaríamos consiguiendo a través de estas innovaciones, ¿no? Esos son distintos conceptos que hemos ido identificando cuando hablamos de innovación en distintos contextos. El laboratorio Mineulab justamente es un ejemplo de cómo algunos de estos conceptos se pueden romper estando y trabajando desde el sector público. Para darles un poco de contexto de cómo nació el laboratorio, cómo se gestó, el laboratorio empezó en términos de iniciativa, ¿no?, hacia el año finales del año 2013, inicios de 2014, en un contexto en el que desde el Ministerio de Educación se estaba iniciando, ¿no?, una reforma educativa, ¿no? Teníamos muchas intervenciones, ¿no?, que se estaban desplegando a gran escala, pero poco se conocía sobre qué tan efectivo estábamos siendo al desplegar estas intervenciones, ¿no? Teníamos poca evidencia generada desde dentro del ministerio y aún más desde fuera, ¿no? La información existente también en su momento era limitada, ¿no? Existían pocos canales de innovación y lo que se buscaba justamente era poder tener un espacio en el que se empezara a pensar fuera de la caja y a identificar qué otras ideas o qué otros mecanismos podríamos introducir para poder hacer más efectivas las políticas educativas que estuviéramos desplegando. Y en este tránsito surge, ¿no?, la necesidad de poder empezar a involucrarnos también con la academia, ¿no?, con investigadores que tuvieran justamente, ¿no?, todo el conocimiento sobre qué prácticas se pueden estar implementando en otros contextos y que podríamos empezar a probar en Perú para poder efectivizar nuestras políticas educativas. Entonces, en este contexto en el que nace Mineulab, ¿no?, en este contexto de cambio y de empezar a vincularnos gestores públicos, ¿no?, funcionarios, servidores, con académicos interesados en hacer mejor las cosas. Mineulab principalmente o básicamente es un espacio en el que justo nos permitimos experimentar, ¿no? Nos permitimos discutir entre el equipo técnico de Mineulab, académicos y servidores públicos a cargo de la implementación de la política educativa, identificando primero, ¿no?, qué problemáticas tenemos, qué desafíos tenemos como sector, cuáles serían los principales, ¿no?, los prioritarios, y a partir de ahí identificar qué ideas podemos implementar para responder a estos desafíos. Estas ideas se diseñan, ¿no?, se co-crean entre la participación de estos tres actores, se implementan a una pequeña escala, a manera de piloto, pero una escala suficiente que nos permite ¿qué? Nos permite evaluar qué tan efectivas son estas ideas, lo que se conoce como evaluar el impacto de esas intervenciones. ¿Cómo nos permitimos evaluar el impacto? Justamente porque ya como sector contamos con distintas fuentes de información, datos administrativos que nos permiten ir midiendo progresivamente cómo vamos alcanzando distintos indicadores. Por ejemplo, como sector tenemos la suerte de poder contar con los resultados de la evaluación censal de estudiantes, que principalmente no lo que mide es, a partir de pruebas estandarizadas, cuánto van aprendiendo los estudiantes en determinados grados y áreas de la educación básica. Tenemos información sobre matrícula, deserción y algunos otros indicadores de gestión que permiten hacer seguimiento a cómo las distintas áreas del Ministerio de Educación van implementando y gestionando la política. Entonces diseñamos esas ideas, las implementamos a manera de piloto. Una vez terminada su implementación, evaluamos qué impacto han tenido en mejorar algún indicador. ¿Qué impacto han tenido en mejorar aprendizajes, en reducir deserción, en mejorar la ejecución presupuestal, etcétera, ¿no? Cuando identificamos que una innovación es efectiva, es porque hemos identificado que tiene un impacto en mover alguno de estos indicadores. Y si es efectiva, entonces recomendamos que esto se lleve a una escala mayor, ¿no? Y ahí este trabajo coordinado entre el laboratorio y los responsables de la política educativa, las áreas del Ministerio de Educación, por ejemplo, la Dirección de Educación Primaria, la Dirección de Educación Secundaria, el programa de mantenimiento, etcétera. Con ellos se coordina y se lleva a una escala mayor, esto que en un principio se implementó a una pequeña escala. Esto básicamente refleja, ¿no?, el ciclo que les estoy contando, ¿no?, que partimos por un diagnóstico, el diseño, la co-creación de esta innovación, la implementación,
una evaluación de impacto rigurosa que se conoce como experimental, ¿no? Esos experimentos para ver qué tan efectivo es una idea, y luego se utiliza la evidencia que se genera a partir de este piloto para tomar una decisión sobre si se escala o no se escala. Evidentemente, ¿no? A lo largo de este ciclo de innovación, no todas las ideas terminan siendo efectivas. Hay algunas ideas que de repente vemos que al final no funcionaron, que quizá fue una buena idea cuando la pensamos, pero a la hora de implementarse vemos que no tuvo el resultado esperado. Eso también para nosotros es un aprendizaje porque quiere decir que si hubiéramos ido por esa ruta y lo hubiéramos hecho a escala nacional, nos hubiéramos equivocado y quizá hubiéramos ahí utilizado recursos de manera innecesaria y no hubiéramos sido efectivos en conseguir el resultado. En todo este ciclo participan distintos actores. Tenemos el equipo técnico de laboratorio, académicos de distintas afiliaciones, ¿no? Incluso tenemos académicos de GRADE, de la Universidad del Pacífico, también de universidades del extranjero, que justamente nos permiten estar en contacto con los avances en términos de qué intervenciones podrían ser efectivas para mejorar nuestra política educativa. Y un área o un actor clave para nosotros es el área del Ministerio de Educación, que implementa la política educativa y finalmente toma la decisión final sobre qué acciones se despliegan en el territorio. Tenemos un siguiente actor, que es el sector privado. Aquí algo importante mencionar es que es interés del laboratorio poder trabajar más de cerca con el sector privado porque creemos que ahí también hay ideas que se gestan y que pueden calzar con el mecanismo del laboratorio y que justamente está enfocado en estas ideas, nuestras innovaciones, y algo que me olvidé mencionar, son innovaciones que son de bajo costo, ¿no? Eso es un tema muy importante porque nos permite tener cierta flexibilidad, ¿no? Al momento de poder implementar pilotos. Hasta el momento no hemos tenido alguna experiencia con el sector privado, pero sí lo consideramos dentro de nuestro mapa de actores porque creemos que es un vínculo que hay que fortalecer a lo largo de este ciclo de innovación. Para resumir un poco, ¿no? Nosotros nacimos a finales del año 2013, inicio de 2014, identificando un poco cuáles serían las necesidades del Ministerio de Educación para poder implementar la política. En el año 2015 iniciamos nuestro ciclo de implementación, teniendo los primeros resultados en el año 2016 de 3 innovaciones, las 3 mostraron impacto. Y entre el año 2017 y 2019 hemos ya escalado 2 innovaciones, tenemos una cartera de 14 pilotos o innovaciones, 8 de ellos ya tienen resultados y de hecho estamos continuando, ¿no? con una siguiente, lo que llamamos ventana de innovación, en la que estamos continuando con el proceso de captar nuevas innovaciones y probar qué tan efectivas son, ¿no? Hemos tenido distintos socios en el proceso, como son JPAL, IPA, que son instituciones internacionales expertas en temas de evaluación experimental y que ayudan bastante, ¿no? a los gobiernos para poder instalar este tipo de equipos que justamente se dediquen a poder generar evidencia que sirva para la toma de decisiones. Nos ha apoyado también GRADE, el Banco Mundial y el proyecto Forge. Para contarles rápidamente un ejemplo que de repente tangibiliza más lo que hemos venido haciendo, quería contarles el caso de Decidiendo para un futuro mejor. Esta es una innovación que básicamente consiste en videos que se les muestran a los estudiantes de quinto de primaria, quinto de secundaria, a manera de miniserie. En estos videos lo que se busca es trasladarle a los estudiantes información sobre cuáles son los retornos económicos y sociales de culminar la educación básica y continuar la educación superior. Esto porque de repente hay un problema que se identificó, ¿no? De que los estudiantes no tenían suficiente acceso a información sobre qué beneficios les podría traer terminar la educación básica, no desertar y continuar estudiando, ¿no? Esto lo trabajamos en sesiones de tutoría en las instituciones educativas con los propios docentes que ya están ahí. No hemos contratado gente adicional, sino simplemente enviarles, ¿no? el material para que puedan ellos reproducir estos videos en sus aulas. Bueno, unas imágenes sobre cómo finalmente se lleva a la práctica, ¿no? Se proyecta el video y luego se discute, ¿no? Hay una sesión pauteada que orienta al docente sobre cómo trabajar con la información. ¿Qué encontramos? A partir de la evaluación de impacto,
posterior, ¿no?, al trabajo en las sesiones de tutoría en esas escuelas, tanto urbanas como rurales, encontramos que en la zona urbana, solamente trabajando con estos videos en 4 sesiones de tutoría, reducimos la tasa de deserción, ¿no?, en todos los estudiantes. También hemos encontrado que hay un impacto positivo sobre aprendizajes, es decir, se mejoran las notas en matemática y comprensión lectora. Y esta mejora es aún más para el caso de las mujeres, es decir, también hay un efecto un poco de reducción de brecha de aprendizaje entre hombres y mujeres. Y en el caso de la zona rural, la reducción en la tasa de deserción es aún mayor, luego de 2 años de haber implementado esta innovación, que fue en el año 2016. Posterior a conocer estos resultados, lo que trabajamos con la Dirección de Educación Secundaria fue, ok, ya sabemos que esto funciona, el costo de producir un video fue un costo único y que vino de donación, y por lo tanto, llevarlo a escala tiene casi que un costo cero. ¿Por qué? Porque el video ya está producido y es únicamente el tema de ponerlo a disposición de las instituciones educativas y de los docentes. Entonces, lo que convinimos fue llevarlo a todas las instituciones educativas de la jornada escolar completa, quienes tienen esta disponibilidad de equipamiento tecnológico para poder proyectar los videos. Esto lo hemos escalado desde el año pasado, el año 2018, y están en las 2001 instituciones educativas de jornada escolar completa, y también está disponible en la página web de Peroeduca, que es una página web que visitan y es muy conocido, ¿no?, por casi todos los docentes, y es una referencia para la implementación de distintas sesiones de tutoría. De hecho, también está incluida en la normativa del plan de tutoría que utilizan estas instituciones educativas. La meta para el 2020 es poder llegar no solamente a las instituciones educativas de jornada escolar completa, o JEC, sino también a las de jornada escolar regular, ¿no? Y estamos trabajando para escalar esto con Lima Metropolitana, Callao y Lima Provincias en una primera etapa. Evidentemente, cuando estamos hablando ya del sector público, a veces también se nos presentan algunas limitaciones, ¿no? Una primera limitación es que solo nos enfocamos al momento en innovaciones que sean de bajo costo, como el tema de los videos, mensaje de texto, correos electrónicos, sesiones pautadas que se envían a los docentes, ¿no? Son prácticas pequeñas, que son pequeños cambios, pero que a través de distintas innovaciones hemos podido demostrar que estas pequeñas cosas pueden tener un impacto en un resultado tan complejo como son aprendizajes. También una limitación y al momento de la implementación son los cambios de gestión, ¿no? Desde que inició el laboratorio, que fue a finales de 2013, a la fecha, ¿no?, ya hemos tenido, si no me falla la cuenta, unos 6 ministros, unos 4 secretarios de planificación estratégica, 3 jefes de oficina, ¿no? Entonces, las autoridades siempre cambian, pero la ventaja que tenemos dentro del laboratorio es que la evidencia es tan rigurosa que incluso cuando hay cambios de gestión es posible poder continuar empujando la realización de un piloto que nos permite experimentar y también el escalamiento de una innovación que ha probado que, a pesar de que no implica un alto costo, puede tener resultados positivos sobre la consecución de metas. En general, hemos aprendido que a partir de esta experiencia, el sector público es capaz de innovar y poder hacer cosas de manera diferente. Es capaz de generar evidencia a partir de la disponibilidad de datos y que esto oriente mejor sus decisiones, ¿no? Es posible innovar también sin necesidad de tener amplios recursos y poder ir generando, ¿no?, progresivamente información a partir del trabajo colaborativo entre la academia, los servidores públicos y un equipo técnico que respalda el ciclo de rigurosidad durante la realización de cada piloto, ¿no? En general, lo que hemos visto también es que para que este laboratorio funcione, aparte de haber sido, digamos, concebido en un contexto particular, la disponibilidad de datos administrativos, cada vez más datos, más información y mejor información, ayuda a que las instancias públicas puedan tomar mejores decisiones y que estas mejores decisiones se traduzcan en un bienestar para la población objetivo, que en nuestro caso son los estudiantes. En general, hemos tenido distintos aliados a lo largo de estos años y nos han ayudado a poder avanzar en este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias a Ani Chumpitas, muy interesante, y el Minedulab podría servir incluso como buena práctica no solamente para el Estado, sino para las empresas privadas, porque lo tienen súper sistematizado.
Y ahora vamos a escuchar a Daniel Schmeller. Él es presidente del Consejo Directivo del Ocinermin, ha sido secretario técnico en Ocinermin y en el Indecopi. Es especialista en las áreas de Derecho Administrativo, Regulatorio, de la Competencia y Concursal, para que nos presente al Tucuiricuy. A la derecha. Okay. Buenas tardes. Agradezco la invitación de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico y del Ciudadanos al Día, organizadores de este interesante evento referido a gestión pública. La experiencia que les voy a comentar es el Tucuiricuy, que fue una práctica desarrollada desde el año 2015 por Ocinermin y que les paso a comentar a continuación. Partimos de que esta es una práctica destinada a la realidad de las personas en localidades alejadas, en zonas rurales específicamente. Son zonas donde suele haber mayores problemas que en la ciudad, en las áreas urbanas o más pobladas, en lo que concierne a la atención del servicio eléctrico, y además son áreas que tienen menos elementos de comunicación. No hay una presencia permanente ni de las empresas eléctricas ni de las entidades del Estado, incluyendo el propio Ocinermin. Esto es en los antecedentes de cómo se presentaba la situación antes de la implementación de esta práctica. Y también había limitaciones en cuanto a los canales de comunicación, no solo el presencial, sino telefónico o uso de canal virtual. ¿Qué problemas se dan habitualmente en la realidad del poblador de la zona rural en cuanto a la electricidad? Se tiene instalaciones eléctricas muy antiguas, como ustedes pueden ver en la toma que está en el extremo más alejado a mí, de la imagen. Son localidades de difícil accesibilidad por las propias condiciones geográficas, sobre todo estamos pensando en ciudadanos en localidades altoandinas, alejadas, que no hay caminos fáciles para llegar a ellos. Hay problemas climatológicos que afectan en mayor medida las instalaciones eléctricas en localidades andinas, como son las descargas atmosféricas, el impacto de los rayos y los truenos, y también otros fenómenos naturales, como pueden ser derrumbes, aludes, sismos, además de la propia acción de las personas que puede generar también daños a la infraestructura. Consecuencia de los problemas con las instalaciones eléctricas es que se ven afectados aspectos esenciales de la vida cotidiana de las personas. Una persona, de repente el caso de la señora que está ahí con su licuadora, que es un establecimiento en un mercado, pierde, si no hay electricidad, no puede producir el jugo que vende en su puesto. Los escolares, si no cuentan con la energía eléctrica, ven limitada su posibilidad de estudiar en la casa. Las postas o centros de salud también, si no cuentan con la electricidad, pueden ver afectados los equipos que utilizan o se pueden malograr las vacunas que tendrían que tener una refrigeración y que suele haber en las postas. Y, por cierto, también hay una incidencia grave en la seguridad ciudadana. Si no hay alumbrado público, si no se cuenta con alumbrado, los índices de delincuencia se incrementan. ¿Cuál es el rol de Ocinermin aquí? Nuestro objetivo, nuestra misión, está en hacer conocer a la población, a los ciudadanos de todo el país, sus derechos y contar con servicios eficientes, en este caso un servicio básico, esencial, como es la electricidad. Y lo hacemos también concientizando a esta población, acercándonos a ella para hacer labor educativa. Además, la labor de Ocinermin en estos temas está alineada con objetivos del Estado referidos a modernización, inclusión social y lucha contra la pobreza. De hecho, hay tres grandes instrumentos en que se recogen estos objetivos o estas necesidades. El Objetivo de Desarrollo Sostenible, cuya meta número 7 tiene que ver específicamente con el acceso a energía asequible para la población. Es un objetivo muy directamente vinculado al rol de Ocinermin. El Plan Estratégico propio de Ocinermin, que establece que debemos optimizar nuestra labor de supervisión y fiscalización, y esto obviamente en el ámbito eléctrico es fundamental. Y las políticas nacionales de modernización, cuyo objetivo número 8 involucran el mayor desarrollo de tecnologías de información y comunicación. Todos estos aspectos están comprendidos en la práctica que les estoy comentando el día de hoy. ¿Qué es Tucuiricuy? Básicamente es un canal de atención para que
por medio de informantes estratégicos, los ciudadanos de la población rural puedan reportar cuando se presenta algún inconveniente para que éste sea conocido a través de un mensaje de texto muy sencillo en un celular de lo más básico, no requiere ninguna sofisticación, gratuito, informar en tiempo real y simultáneo a la empresa eléctrica que es la que atiende en su zona y que debe dar solución al problema, y al propio Sinermin para que haga seguimiento hasta que el problema efectivamente sea solucionado. Entonces, a través de esta herramienta, lo que buscamos es el empoderamiento de la población para que se asegure que puedan contar con su derecho a tener energía adecuadamente y disponible cuando lo requieran. Y esto lo hacemos a través de, mencionaba antes, informantes estratégicos. Estos informantes estratégicos son personas notables de la localidad, son colaboradores voluntarios y que en esencia son los prefectos o subprefectos, los jueces de paz, la persona que está a cargo de la posta médica o los gestores de tambos, que también es una figura bastante interesante y que es gestionada por el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social. ¿De dónde viene la nomenclatura Tucuy Ricuy? Viene del quechua y es una palabra que se remonta a los tiempos de los incas. Acá en esta ilustración de Huamán Poma Ayala podemos verlo. Está asociado a aquellos que todo lo ven y todo lo oyen y que para efectos prácticos eran los informantes o consejeros del Inca. De ahí se toma el nombre para esta práctica, porque justamente es con el apoyo de los informantes estratégicos, personas de la propia población, que podemos empezar a solucionar su problemática con las deficiencias en la prestación del servicio eléctrico. ¿Qué desafíos hemos tenido? Y hay 5 básicamente. El primero es que debemos asegurar, es nuestra obligación, que el servicio energético sea debidamente prestado en todos los puntos del país y especialmente en las zonas más alejadas y vulnerables. Otro desafío que hemos tenido para esta práctica es el de la rotación de algunos de los informantes estratégicos, sobre todo en el caso de los prefectos y subprefectos, que en los años iniciales de esta práctica, que empezó en el 2015, son los que están sujetos a mayor movilidad, a ser variados de la ubicación donde originalmente son asignados. El tema también es la respuesta oportuna y rápida de la empresa eléctrica para poder solucionar el problema o la deficiencia que hay con el servicio. Por parte de Ocinermin, la preocupación en cuanto al que el seguimiento de la toma de la solución sea efectiva y se concrete. Y el quinto está referido a la comunicación. Sabemos que en muchas de estas localidades hay un predominio de lenguas originarias distintas al español. La lengua materna en muchos de los casos de la población es el quechua, el aymara o alguna otra lengua originaria del Perú. En nuestro país hay más de 40 lenguas originarias. Y entonces ese es un tema que también estamos incorporando en la solución y que gradualmente venimos adaptando para que nuestra prestación de servicios sea más eficiente. ¿Cómo es esta solución? ¿Cómo funciona? En un gráfico muy sencillo lo presento a continuación. Lo primero es que la persona es capacitada. Para esto, la capacitación se da de una manera muy simple a través de nuestras oficinas regionales en todo el país y se le entrega a las personas a las que van a ser informantes una cartilla muy sencilla que pueden llevar al bolsillo y en la cual se le tienen todas las instrucciones que se le han dado y los pasos para poder hacer la notificación del problema. Es una cartilla como esta, simplemente he puesto en mi bolsillo una idéntica a la que se le entrega a los informantes de esta práctica. Se hace un mensaje simple a través de este celular básico, un mensaje gratuito, como señalé antes, y este mensaje es recibido en simultáneo por la empresa de distribución eléctrica y también por nuestras áreas de supervisión de Ocinermin y ahí nuestras oficinas regionales. Entonces, la empresa toma acción para solucionar el problema, se registra esto en una plataforma, Ocinermin hace consulta y seguimiento, esto implica interacción con la empresa eléctrica y también acercarse en muchas de las oportunidades a la localidad rural donde se ha presentado el problema para constatar que hay una solución efectiva. Y cuando ahí hay una solución, esto les es comunicado también a la persona informante que dio el aviso sobre el inconveniente. Se verifica el nivel de satisfacción, es decir, tenemos un control a nivel encuesta y constantemente estamos evaluando el procedimiento para ver qué mejoras introducir para brindar un mejor servicio. ¿Qué resultados hemos podido alcanzar? Algunos de ellos. Lo primero es que hay un empoderamiento efectivo a la población para que ella misma sea partícipe directa en informar los problemas que le afectan y encontrar una solución. Asimismo,
el hecho de poder reducir significativamente los tiempos de atención. Lo que en el pasado podía llegar a demorar 47 días, más de mes y medio, para solucionar un problema, hoy se reduce como máximo a 2 días hábiles. Es una reducción significativa en tiempo. Esto también tiene un impacto en la economía de las personas, porque antiguamente, inclusive al haber dificultades de comunicación, tenían que trasladarse y esto implicaba un costo, tenían que dejar de realizar su faena diaria y además el no contar con el servicio eléctrico también podría implicar daño. Imaginemos, por ejemplo, el caso de los alimentos que podían ser refrigerados y que se malograban por la falta del fluido eléctrico. Por otro lado, cuando hemos hecho encuestas de satisfacción, más del 85% se encuentran más que contentos con haber podido utilizar esta práctica porque les ha permitido mejorar su calidad de vida. Pero además, debo decir que tenemos una red a la fecha de 5.400 informantes en más de 530 localidades alejadas del país y que nos permite tener un mejor servicio. Y esto ha impactado en 1,5 millones de personas en las zonas más alejadas. Y algo también muy interesante es que la población que antes hacía el reporte usualmente era al 100% de sexo masculino. Con la incorporación de esta práctica, los informantes, más del 20% son mujeres y la tendencia de esto es creciente. Bueno, pasaré rápidamente al tema de los logros que hemos conseguido. Hemos tenido el honor de ser nominados en buenas prácticas gubernamentales en diversos años, incluyendo este mismo año, tanto en la categoría soluciones público-privadas como servicio de atención al ciudadano, también en un evento de Conectarse, que es de responsabilidad social en lo que concierne al Estado, y creatividad empresarial en el año 2017, y el año pasado ganamos un premio especial de innovación pública justamente en buenas prácticas gubernamentales. ¿Qué lecciones hemos aprendido con la implementación de esta práctica? La primera es que se pueden encontrar soluciones dentro de lo que el marco normativo permite. No hemos tenido que gestionar la emisión de una nueva norma que puede tomar tiempo, como lo sabemos todos los que somos funcionarios públicos, sino que hemos actuado dentro del espectro que el Estado nos permite. No hemos tenido que contratar ni un consultor, la solución se ha dado utilizando la tecnología más sencilla que puede haber, como la de un celular simple que tiene mensajería SMS, mensajería de texto, eso lo tenemos en cualquier celular, el más económico inclusive, y haciendo participar a todos los interesados en esto, directamente sobre todo a la población afectada. Lo segundo es que esto es una solución fácilmente replicable para solucionar otros problemas en la prestación de servicio público. Esto lo hemos visto para electricidad, pero tranquilamente se podría ver cuando hay inconvenientes con el agua, con servicios médicos, con bloqueo de carreteras o cualquier otro servicio. La misma solución puede ser aplicada por otras entidades y por otros sectores. Lo tercero es que en Ocinermin tenemos un compromiso muy fuerte de comunicarnos con las personas de acuerdo a sus requerimientos para que puedan conocer adecuadamente sus derechos. Y en este sentido estamos trabajando en lenguas originarias. Tenemos alrededor de 30 funcionarios en nuestras oficinas regionales en las zonas altoandinas en el sur del país. Estoy hablando de Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Apurímac, así como personas que hablan el aymara de manera preparada en la zona de Puno. Y esto permite que ellos se dediquen a capacitar a los informantes de zonas donde se habla estas lenguas. Eso nos permite expandir el alcance de la práctica. Y estamos trabajando para, conjuntamente con el Ministerio de Cultura, tener el próximo año a nuestros funcionarios certificados en mayor número en el dominio de la lengua quechua y aymara para poder brindar un mejor servicio a la sociedad. El empoderamiento de la población a través de convertirlos en supervisores, con el simple hecho de tener un celular a través del cual puedan denunciar o reportar los problemas que se presentan con el servicio eléctrico. Esto lo empezamos con el Tujuy Ricuy en las zonas rurales en el año 2015, pero lo hemos replicado luego el 2017 con nuestros facilitos, que es un producto ya que se aplica más a smartphone y es para hacer denuncias en áreas urbanas. Entonces, hay un empoderamiento aquí del usuario y pasamos de tener ciudadanos postergados a ciudadanos empoderados que pueden ayudar a que se preste un mucho mejor servicio en el cual ellos son los primeros beneficiados. Y a continuación quiero presentar un testimonio muy breve de una de las beneficiarias del uso de esta herramienta Tujuy Rijuy. Ñawpaq watakunapi ñakakuypin tarikuraniku achkita kuchuruaptinku. Ñuqaykuqa yacharanicuña uma nanay hamusqanta achkita mañamusqaykupi kutichimuwanankama.
Osinirminpa tukuyrikuqnin chayaramuptinmi yanapayta qallayka urqaku sasachakuynikupi celularllawan qillqaykuspa. Achki mana allin katinqa sapa llaqtapa yachaqninmanmi willaniku. Chaymi paykunaqa kamaslla códiguta qillqaykun celular nisqanpi. Solo decir para cerrar mi presentación que a todos los informantes que capacitamos a nivel nacional, porque esta práctica constantemente vamos procurando introducirle mejoras que ayuden a un mejor servicio, además de capacitarlos, le dejamos un kit que se les entrega, como el que traigo aquí, que dejaré en manos de los organizadores del evento. Es un póster que se coloca para que la localidad pueda conocer y tener asentado el conocimiento que se le ha presentado. De igual manera, se le entrega un cuaderno que contiene, obviamente, y un calendario donde pueden anotar todos los incidentes que reportan, pero además en el cual hay un recordatorio de los aspectos relevantes de esta práctica y cómo es que se les ha capacitado. Y, bueno, el calendario, ¿no?, donde hay consejos para todos los meses. Estamos entregando esto como parte de la capacitación a las personas. Y ahora estamos, como mencionaba antes, enfocados en el tema de la interculturalidad, desarrollando estos mismos productos también en quechua y más adelante lo vamos a hacer también en aymara. Muchas gracias. Muchas gracias a Daniel. En verdad, las tres iniciativas sumamente relevantes. Ahora vamos a empezar la charla con nuestros tres panelistas y yo quisiera plantearles una primera reflexión y también compartir con ustedes. Estas tres iniciativas están muy vinculadas a superar un problema endémico en el Perú, que es la falta de coordinación. Digamos que hay muchas buenas iniciativas en el sector público, en el sector privado, a nivel de los distintos estamentos del Estado. Fallamos en poder coordinar estas iniciativas y hacer el match entre una buena idea y una buena solución, y estas tres iniciativas buscan eso. No sé si específicamente lo han buscado así, pero claramente hay un elemento objetivo de lograr salvar esas faltas de coordinación. ¿Cómo podemos escalar este tipo de iniciativas a otras para que no solamente se queden en esos ámbitos tan específicos? No sé, Gustavo, si podemos empezar contigo. Muchas gracias. Sí, a ver, acá tenemos un tema, sobre todo quedó muy claro en el caso del Laboratorio de Educación, de que estamos atendiendo un tema de innovación abierta. Cuando uno atiende problemas, cuando trata de generar experiencias de innovación abierta, el principal problema que tiene la innovación abierta es un problema de coordinación. ¿Entre quién? Entre el que tiene el problema y el que tiene que proveer la solución. Y eso requiere fundamentalmente abordar 4 temas en simultáneo. Primero, hay un problema normalmente de asimetría de información entre el que tiene el problema y el que lo puede resolver. Y a veces se da por generación espontánea que se juntan, en la mayor parte de las veces no, y se requiere algún tipo de lo que en inglés se denomina honest broker, o alguien que junte el que tiene el problema con el que tiene la posibilidad de resolverlo. Muchas veces esos honest brokers son internos, como el lab, por ejemplo. Pero a veces los problemas son tan complicados o son tan generales, tan masivos, afectan a tantos actores que es necesario buscar un broker externo. Un ejemplo de eso, pero yo quisiera aclarar, yo trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo en el área de competitividad, por lo tanto no trabajo con gestores públicos directamente, sino con empresas. Entonces lo que yo sé de la gestión pública es lo que me cuentan las empresas. Y ahí ustedes pueden sacar todas sus conclusiones, digamos. En general, un ejemplo de estos brokers, volviendo al tema de los brokers, en el caso, un sector económico, en otro país, pero un sector económico muy importante en el caso de Perú, es el tema minero. Y un gran problema que enfrentan todas las mineras es el tema de los relaves. ¿Cómo hago relaves? Ustedes saben lo que son los relaves, todos saben, el país minero sabe lo que es un relave. ¿Cómo hago relaves más efectivos, más resilientes, que tengan menos filtraciones? ¿Cómo hago luego para recuperar los relaves? Y eso afecta a todas las minas. Entonces, ninguna minera va a hacer un lab interno para resolver el problema de los relaves si eso va a generar un beneficio para todas las mineras. Porque lo que va a hacer la minera es decir, resuelve tú primero y después dime cómo lo resolviste,
Porque si no lo resuelves, el costo es tuyo. Si lo resuelves y me cuentas, nos beneficiamos todos. Entonces, lo que se hizo en Chile para resolver ese problema fue buscar un broker externo, como la Fundación Chile, que es una entidad que lo que hace es juntar a todas las mineras y buscar soluciones únicas para todos esos relaves. El otro problema de resolver ese problema de asimetría de información es lo que hace una agencia española que se llama Red.es, en el tema de transformación digital sobre todo, que es invitar a todos aquellos municipios que tienen hasta 50.000 de pobladores a que le traigan desafíos. Y una vez que tienen los desafíos y reciben miles de desafíos, 300.000 desafíos al año, ellos pueden agrupar los desafíos. Es decir, bueno, este grupo de municipios enfrenta el mismo desafío. Este otro grupo de municipios enfrenta también el mismo desafío. Y puedo buscar soluciones, no uno a uno, no una empresa o una academia o un académico que me resuelve el problema para el municipio que está allá en la punta de España, sino alguien que me resuelve el problema para 200 de esos municipios, o 300, porque son todos los que están enfrentando el mismo problema. El otro problema de coordinación, además de este problema de asimetría de información, se origina en un problema de incentivos. O sea, no tenemos muchos incentivos a cooperar. Y eso lo vemos, lo sufrimos en los labs muchas veces, cuando uno tiene que interactuar, por ejemplo, con un proveedor externo que es la academia. O sea, la academia tiene muchas buenas ideas para resolver, pero el incentivo del académico no es resolverme mi problema, es publicar un paper. Entonces ahí entramos en una negociación en la cual le tengo que decir primero, no publiques el paper ahora, resuelve mi problema, después publicas el paper. Porque si lo haces al revés, probablemente nunca resolvemos el problema. Y eso me lleva a otro tema que también tiene que ver mucho con los incentivos, que es el tema de que muchas veces lo pasamos por alto, pero es central cuando uno hace innovación abierta, que es cómo va a asignar la propiedad intelectual. ¿Entre quién? Entre los que están colaborando. Por regla, y esto es casi de sentido común, cuando uno colabora con alguien externo, como la academia, como hicieron en el caso del lab, o una empresa, etc., uno colabora porque uno asume que ese que está afuera tiene mayores capacidades para resolver el problema que yo, porque si no lo hubiera resuelto yo. Y yo quisiera que esa persona o esa entidad o ese organismo externo o esa empresa externa ponga el máximo de todos los esfuerzos posibles para resolver mi problema. Pero luego ocurre que cuando asignamos la propiedad intelectual, y eso pasa mucho en el sector público, es, si el sector público está pagando por esa solución, la propiedad intelectual es del sector público. Y el resultado es que aquel que va a desarrollar el problema va a poner el mínimo esfuerzo posible para resolver la solución. Entonces, conceptualmente uno debiera alinear la asignación de la propiedad intelectual con aquel que yo quiero que se rompa el pescuezo en resolverme mi problema. Y eso implica muchas veces pensar en invertir la regla. Le tengo que dar la propiedad intelectual al que me va a resolver el problema. Yo no gano nada con quedarme en la propiedad intelectual. Y además voy a tener una solución peor que la que hubiera obtenido en otro escenario. El tercer problema que tenemos para resolver, o el tercer desafío que tenemos que abordar para resolver este problema de coordinación es el escalamiento. Y aquí pasa lo siguiente. Muchas veces quien resuelve el problema es el lab, pero quien lo va a escalar es un director de línea, un director de área, es un comprador público. Y en ese escenario de separabilidad es el escenario perfecto para que nunca pase nada, porque todos los incentivos para el director de línea, todos los incentivos para el comprador público de una solución es comprar soluciones estandarizadas y aprobadas. Pero esas son soluciones que precisamente no han resuelto el problema. Por lo tanto, nunca terminamos de resolver el problema. ¿Cómo abordamos eso? Un poco la solución que le hemos encontrado al banco a esos problemas es, en primer lugar, constituir equipos. O sea, el lab, lo último que podría hacer el lab, lo peor que podría hacer el lab es cerrarse a sí mismo. El lab debería estructurarse alrededor de desafíos y el equipo que elabora el desafío puede estar liderado por el lab, pero requiere sí o sí el involucramiento del director de línea, del viceministro, del ministro, del controlador y del comprador público. Y si no están esos actores dentro del programa, dentro del diseño del proyecto, probablemente mejor sea no hacer el proyecto. Porque lo que va a resultar de eso va a ser un prototipo de solución muy bonito, pero que nunca nadie lo va a escalar. Y luego tenemos un cuarto problema, yo diría, de coordinación, que es un problema de decir, bueno, yo quiero trabajar con el ecosistema,
Tengo un problema en el sector público, tengo un problema en un determinado servicio, voy a trabajar con el ecosistema para que venga y me resuelva el problema y tengo el siguiente inconveniente. Siempre termino trabajando con los mismos. Me resulta muy difícil ampliar la base, entre comillas, de proveedores de conocimiento. ¿Y por qué pasa eso? Yo creo que por un lado porque tenemos un problema de capacidades de oferta. Nuestros países son países en desarrollo, no estamos en la frontera tecnológica, no tenemos muchas empresas como Telefónica que están en condiciones de resolver los problemas. Y eso requiere un poco también trabajar con aquellos organismos públicos encargados de formar esas capacidades en las empresas o en la academia para que sean capaces de resolver esos problemas. Tenemos incubadoras en Perú que promueven el emprendimiento y ahí es un campo muy fértil para encontrar soluciones a nuestros problemas. Ninguna de ellas les enseña a las empresas que están incubando a cómo proveerle soluciones al sector público. Entonces, ese es un tema central y hay que resolver. El otro problema, por el lado de la oferta, y con esto ya voy terminando, es que también, además de un problema de capacidades, puede haber un problema de marco regulatorio. O sea, puede haber muchas ideas allá afuera, pero el marco regulatorio por el cual yo voy a acceder a la posibilidad de adquirir e incorporar algunas de esas ideas no es muy amigable a que eso ocurra. Por ejemplo, si todos sabemos que en las startups o las empresas nuevas e innovadoras son proveedoras de innovación y conocimiento, pero después tengo un sistema de compras públicas que me exige 5 años de experiencia para ser proveedor público, definitivamente le bajé la persiana a poder yo comprar soluciones innovadoras con las startups. Después aparece otro tipo de problema. Yo puedo desarrollar que es la separabilidad entre lo que es el desarrollo de la solución y el escalamiento de la solución. O sea, fíjense lo que ocurre normalmente en los sistemas de compra pública de todos los países de la región. Normalmente lo que uno hace es, hagamos un desafío conjunto con una empresa o con la academia, desarrollemos la solución la probamos en un espacio reducido, en una escuela, en un hospital, en un servicio, en una municipalidad, funciona. Ahora necesito comprar 5.000, 15.000, 500.000 de esas soluciones. ¿Qué tengo que hacer? Una licitación. ¿Está mal que tenga que hacer una licitación? No, está muy bien que tenga que hacer una licitación. Pero para hacer la licitación, ¿qué es lo que hago? Un pliego técnico. ¿Y ese pliego técnico qué es? El prototipo. ¿Qué innovador va a venir a trabajar conmigo en la primera etapa si tiene la percepción de que luego va a haber un disclosure de su invención en el proceso de licitación pública? Ninguno. Los mejores, seguro que no. ¿Seguro quiénes? Los peores. Entonces, si no buscamos un mecanismo de integración de la fase de compra, de desarrollo de la solución con la fase de compra, a un mecanismo que acerque, que reduzca esta barrera que en los países desarrollados existen diferentes cambios en los marcos regulatorios en esa dirección, va a ser muy difícil que tengamos escalamiento. ¿Qué estamos haciendo del lado del BID? Desde el lado del BID estamos tratando de incorporar ciertos aspectos en nuestras políticas de adquisiciones que promueven la innovación abierta. De hecho, la nueva política de adquisiciones del banco va a entrar en vigencia el 1 de enero del año que viene y va a incorporar prácticas en materia de adquisiciones que promueven el escalamiento. Prácticas que normalmente están perimidas en los sistemas de compras públicas de los países de forma regular, como por ejemplo consultas al mercado, como por ejemplo licitación en fases, como por ejemplo compra pública innovadora integrada. ¿En qué consiste? Consiste en que yo, si hago un proceso de selección competitivo en la fase de desarrollo del prototipo y voy descartando posibles competidores y encuentro una solución final, no voy a necesitar que hacer una licitación en la compra de solución final. Puedo ir a selección directa. Obviamente, si trabajo con el BID. Perfecto, Gustavo. Nos has hecho un resumen, todo un seguimiento de cómo lograr el escalamiento y a Hugo quisiera preguntarle, ¿el tema digital per se facilita justamente escalar? Empezando en que, considerando que todo lo digital puede ser fácilmente distribuido, el primer caso nos ha mostrado que los datos pueden generar mejores tomas de decisiones, mejoran los procesos. El Tucuyricui también no entra a un big data muy sofisticado, pero genera datos en cuanto a las comunicaciones que se producen, a las llamadas, etcétera. ¿Cómo podemos hacer que estas experiencias, unas más low tech como el Tucuyricui, una más, digamos, high tech como lo que pretende ser la de la SUNAT,
se convierta en un disparador de escalabilidad? ¿Cómo hacemos que lo digital se convierta en algo que pueda ser un disparador de estas experiencias? Hay que empezar a capacitar, hay que empezar a hablar más de brecha digital, de alfabetización digital. Sí, bueno, gracias por la invitación a la Universidad del Pacífico y gracias, Maite, por la presentación. Quiero empezar esta pequeña discusión remontándome a unos años atrás, básicamente hace más de 2000 años, donde había una sacerdotisa que se llamaba Pitia, no sé si la conocieron o escucharon hablar de ella, que vivía en el templo de Apolo, y esa sacerdotisa tenía ciertos poderes mágicos, cierto conocimiento que permitía predecir el futuro, básicamente. Y muchos emperadores de la época fueron a visitarla de manera que puedan ganar experiencia, tomar decisiones correctas e incluso algunas decisiones sobre orden táctico, por ejemplo, ¿no? Incluso se habla mucho de que los grandes gobernantes, por ejemplo, de esa época de las regiones, fueron a visitarla y, bueno, se ganaron muchas guerras. Las pitias de este siglo, en la actualidad, son los científicos de datos, de los cuales he hablado hace un momento atrás. ¿Qué es un científico de datos, básicamente? Un científico de datos es una persona que tiene las competencias técnicas y no técnicas que a partir de un conjunto de datos pueda convertirse ese conjunto de datos en conocimiento nuevo. No solamente en información, porque muchas veces se habla de información, pero la información tiene un nivel mucho más superior que es el conocimiento. Y generar conocimiento actualmente es muy complicado. Y justamente pasar de esta brecha de generar simplemente información a conocimiento nuevo y hacer un despliegue de los prototipos que puedan construirse, por ejemplo, en la academia, es una etapa bien complicada. Y dicho sea de paso, esta etapa podría de repente de alguna manera llevarse, digamos, de mejor manera si es que pudiera haber un compromiso entre, digamos, la academia, entre las instituciones privadas y las instituciones públicas. En la Universidad del Pacífico tenemos la Facultad de Ingeniería, que justamente una de las carreras profesionales es la Ingeniería de la Información, que básicamente forma científicos de datos. ¿Y qué estamos haciendo desde la universidad o desde la academia justamente para tratar de posicionarnos y tratar de hacer frente a estos problemas, digamos, de evangelización en tecnologías de la información, de evangelización en Big Data y sobre todo de sacar provecho, de aprender del conocimiento, porque básicamente formamos pitias, pero de nuestra época? He visto que he estado siguiendo un poco las charlas vía internet y he visto que se han tocado diferentes temas. Por ejemplo, hay un tema que se ha tocado con la noche acá, es lucha contra la corrupción, por ejemplo, uno de los temas que se está viendo mucho. Imaginemos que, digamos, que tenemos un sistema inteligente que se conecta a una computadora, poco podemos imaginarnos de la forma que sea, pues una cajita o alguna cosa así, que se conecta a la computadora y comienza a rastrear todos los documentos textuales que estén dentro de la computadora. Imaginemos que es una computadora, por ejemplo, casi comprometida en un proceso legal. Y que este dispositivo inteligente, que funciona como una pitia de aquella época, muestre resúmenes de cuál es el contenido de los documentos que están dentro de esa computadora. Pero no es un resumen simplemente en conteo de palabras, sino es algo mucho más inteligente. Da un resumen semánticamente correcto. Por ejemplo, estos documentos hablan de corrupción de funcionarios, de esa forma. Entonces, esto, por ejemplo, podría ser un proxy para poder tomar decisiones un poco más acertadas, desde un punto de vista un poco más basado en datos, con conocimiento nuevo y formar políticas públicas. El problema está quién hace masivo este tipo de tecnologías, que por cierto se hacen en la universidad. Le hablo de un tema de tesis de otros alumnos que trabaja en computación forense, por ejemplo, digamos. Otro ejemplo que podría darles, digamos, de pequeños proyectos que se hacen en la academia, que justamente tratan de hacer frente a esos problemas de los cuales se hablan en este foro, es con respecto a la reducción de brecha de género. Imaginemos también que existe otra pitia, otra inteligencia que permita recuperar información de las noticias, por ejemplo, de las redes sociales, de noticias que existen en el medio, por ejemplo, de periódicos o noticias habladas o escritas, y que gracias al Código Penal, estas noticias sean catalogadas dentro de un capítulo en el Código Penal, dentro de una sección, un artículo en el Código Penal, que te digan de qué está hablando el periódico, y es más, gracias al Código Penal te diga cuál podría ser la sanción que existiría ante este delito. Por ejemplo, trata de mujeres, por ejemplo, violencia, digamos, física, y cuál podría ser la sanción, pena privativa, por ejemplo. Pero de manera inteligente y de manera automática. Y lo más interesante es que eso se podría hacer minuto a minuto. Pero el problema está, eso se queda nuevamente en la universidad, pero ¿quién hace esto escalable?
quién hace que esto funcione y que nos dé una mano, digamos, en la toma de decisiones, en generar políticas públicas correctas y hacer sobre todo un gobierno más proactivo. Porque como hacía Pitia nos evitaba el problema de perder una guerra, nos daba un consejo y podíamos ganar. Y un poquito más, digamos, centrándonos a este tema de, digamos, de gobierno digital, también podríamos tener otra caja inteligente, otro sistema inteligente que, digamos, frente a un problema como un sismo o un tsunami, por ejemplo, nos permita colocar de manera inteligente, dinámica y óptima los puestos de avanzada. Es decir, dónde yo coloco mis distribuciones de agua, dónde coloco mis distribuciones de comida para que la mayor cantidad de gente pueda aprovechar esta distribución, pero no solamente, digamos, en función de lo que yo he en función del que yo he decidido antes, sino en función de cómo el fenómeno ha impactado a la población, porque sabemos que mucha población, por ejemplo, si hay un tsunami, comienza a subir un poco hacia las montañas. Entonces hay un dinamismo de la gente, que se ve solamente cuando el fenómeno ha pasado. Entonces tomar una decisión un mes adelante no sirve mucho. Hay que tomar la decisión en ese momento. Pasó el fenómeno, 2 minutos atrás, blin, estos son tus puestos de avanzada. Acá debes poner en este colegio distribución de agua porque hay una gran cantidad de gente. Las 2 calles están al costado, se han derribado, pero el acceso sigue ahí porque tienes una pista de doble vía. Entonces, nosotros desde el punto de vista, desde la academia, hacemos cosas bien interesantes, hacemos cosas inteligentes. El problema está cómo eso desarrollamos. Y creo que el hecho de tener prototipos y pasar después a una escala un poco más, digamos, más amplia, algo que pueda ser tomado por las organizaciones o por el gobierno para que puedan ser, digamos, convertidas en decisiones basadas en datos, porque básicamente los datos representan la historia de un pueblo. Y nosotros somos humanos, tenemos un teléfono en la mano y estamos generando datos a cada segundo. Dónde nos movemos, cómo nos movemos, qué utilizamos, cuáles son las reuniones, por dónde hemos pasado, nos aconsejan qué ruta tomar, etc. Entonces, somos básicamente generadores de información, porque tenemos los dispositivos que nos permiten hacer esto. Entonces, ¿por qué no convertir toda esa información individual? Ya la información actualmente, o las tomas de decisiones ya no se hacen por grupos de personas, ni por ciudades, o por países o departamentos, se hacen de manera individual. Podemos saber cuántas personas y quiénes han dejado de comprar, por ejemplo, gracias a digamos, un tsunami, o digamos, gracias a que fue un niño del 2017, de manera personal. Entonces, creo que la academia, una de las tareas que tenemos actualmente es que la academia pueda, digamos, utilizar todo lo que conoce, todo lo que se aprende, o todos los conocimientos que tenemos en ella para poder crear estas cajas inteligentes y después escalar, gracias a la ayuda, por ejemplo, del gobierno o de la empresa privada, para poder hacer que esto pueda servir como input para tomar decisiones. Perfecto, Hugo. Y nada, seguimos con el tema del escalamiento, pero ahora de cómo hacemos esta agregación. Y ahí, Miguel, tal vez nos puedas contar un poco lo que está haciendo Telefónica. No son ustedes en sí mismos unos brokers tecnológicos, como ha mencionado Gustavo, pero están distribuidos en el país con una serie de iniciativas que tratan de aglutinar. ¿Cuál es la experiencia que ustedes están teniendo desde el lado público con este propósito? Más escala, pero también aglutinar los esfuerzos. Gracias, Maite. Bueno, muy buenas tardes ya. Muchas gracias a Ciudadanos al Día, a la Universidad del Pacífico por la invitación. Gracias al público que nos acompaña hoy. Yo creo que desde el sector privado, un mensaje que quería hacer previo era hablar de conectar con el panel anterior. El panel anterior hablaba de corrupción. Y definitivamente, queda claro para todos que la corrupción y todos los casos que han salido en los últimos meses o un par de años ha generado un clima de desconfianza. Y esa desconfianza, a la hora de hablar de innovación pública, pues es un obstáculo, ¿no? La innovación pública requiere alianzas, la innovación pública requiere, por supuesto, inversión, y yo creo que deberíamos todos enfocarnos en poner un sentido de urgencia a pasar de esa desconfianza a un proceso de trabajar de la mano y de generar esa confianza necesaria para promover la innovación pública. ¿Por qué? Porque la innovación pública no la puede hacer solo el Estado, necesita también de la empresa privada y de la academia, es muy necesario. Entonces, en esa línea, yo creo que es muy clave que trabajemos de la mano en distintos proyectos. Yo creo que Minedulab es un claro ejemplo de cómo se puede incorporar la empresa privada. Y para el tema de la escalabilidad, yo quisiera dar 2 mensajes. Uno,
Por ejemplo, nosotros no podemos ir sacando regulaciones o políticas públicas sin hacer estos experimentos como lo hace el Minedulab. Eso te va a permitir que seas muy práctico. Eso te va a permitir que primero pilotees y luego puedas escalar, porque a veces salen algunas políticas públicas que no necesariamente se obtienen los resultados que se quieren. Un ejemplo claro de una empresa que hace esto es Facebook. Facebook, por ejemplo, en este momento tiene 60 versiones de su aplicativo móvil y nadie lo sabe. Cada quien puede tener una versión distinta en distintos países. Y eso es una forma de pilotear cómo se comportan los usuarios con estas versiones y es una forma de aplicar innovación poco a poco, ¿no? Es un proceso poco a poco. Y bueno, otra cosa es que el tema de institucionalidad. Hay muchísimos esfuerzos aislados que además se reconocen muchísimo. Nosotros tenemos un premio que se llama Conectarse para Crecer, donde ha participado Tucuyricui, que quedó de finalista en 2016. Y así tenemos más de 100 casos de iniciativas rurales que usan la tecnología para ayudar a sus comunidades. Sin embargo, nosotros creemos que el tema institucional es clave. Por ejemplo, la Secretaría de Gobierno Digital con Mariuska Chocobar lo está haciendo espectacular en cuanto a la promoción del gobierno digital. Sin embargo, creemos que también hay que promover otros temas, como la inversión en capital de riesgo, como hacer modelos sandbox para probar nuevas políticas públicas, etc. Yo creo, quisiera hablar para comentar un poco, responder tu pregunta, quisiera hablar de 3 mensajes, ¿no? Y cómo avanzar hacia el tema de innovación pública. Lo primero, son 3 cosas. Yo creo que necesitamos, entre otras cosas, tener un Perú conectado e inclusivo, un Perú que capture innovación de la academia y la empresa privada y un Perú predecible. En el caso del Perú conectado e inclusivo, es un ejemplo muy claro que se ve atrás del caso de Sinermin, que la conectividad empodera al ciudadano, la tecnología empodera al ciudadano. Entonces, en la medida que el Perú esté verdaderamente conectado, no solo en las zonas urbanas, sino en las zonas rurales, vamos a tener un Perú más inclusivo y vamos a poder empoderar más a los ciudadanos. Y no solo empoderarlos, sino acercar al Estado al ciudadano, conocer un poco más sus necesidades. Y un ejemplo clarísimo lo ha dicho Osinermin con Tucuyricui. En el caso del Perú Conectado, y para contarte un poco lo que hemos estado haciendo, nosotros este año, el 27 de mayo, hemos lanzado en Moya, en Huancavelica, una empresa que se llama Internet para Todos. Internet para Todos surge de la necesidad de conectar alrededor de más o menos 6 millones de personas que actualmente no tienen una conectividad de Internet móvil de alta velocidad en zonas rurales. Por supuesto, es un esfuerzo que un operador de telecomunicaciones o los operadores de telecomunicaciones no pueden hacer solos porque requiere de muchísimo capital y es muy lento el retorno. Sin embargo, en alianza con CAF, con BIT y con Facebook, se ha logrado crear esta empresa que tiene como objetivo conectar alrededor de 30.000 centros poblados de cara al Bicentenario. Ese es en el caso del Perú Conectado. El Perú que captura innovación de la academia y la empresa privada. Mira, un ejemplo muy claro y por qué decimos que se necesita la academia y la empresa privada. En el caso de Telefónica y otras empresas grandes, para nosotros mismos como empresa grande es difícil desarrollar innovación nosotros solos. Entonces, una cosa que estamos promoviendo a través de nuestra Academia Guaira es un concepto que le invito a todos a profundizar, que es el Corporate Venturing. El Corporate Venturing consiste en cómo nosotros hacemos una simbiosis entre los emprendedores que son ágiles, que están desarrollando innovación de forma rápida y las empresas grandes que le pueden dar escalabilidad. Nosotros tenemos ejemplos como Kulki, que es nuestra pasarela de pagos, que es un emprendimiento que a través de Telefónica ya está operando en otros países. Y así tenemos distintos ejemplos. Entonces yo creo que el Estado tiene que trabajar de la mano con la empresa privada y la academia para generar centros de innovación. Un ejemplo clarísimo, creo que en abril se lanzó el Centro para la Cuarta Revolución Industrial en Medellín, se lanzó en Ruta N. ¿Y qué hace el Centro para la Cuarta Revolución Industrial en Medellín? Generar espacios donde la academia, el sector privado y el gobierno se sientan a generar políticas públicas como cómo podría hacer el Internet las cosas, cómo podría hacer el Big Data, cómo avanzar hacia 5G. Y bueno, el Perú predecible, estoy tratando de ser rápido, no sé cómo estoy de tiempo. El Perú predecible, para dar un ejemplo desde el sector de telecomunicaciones, hay una brecha de infraestructura de más o menos 30.000 antenas en todo el país. Esto, por supuesto, requiere grandísimos esfuerzos de inversión del sector y en la medida que las políticas públicas sean predecibles y que se generen marcos de predictibilidad jurídica para que se den estas inversiones, esto va a seguir adelante. Por eso insisto muchísimo en la importancia de las alianzas, que es este ODS 17, para poder promover la innovación pública. Ese es un poco 3 mensajes que quería dejarles. Perfecto, Miguel, y gracias por la rapidez también en las preguntas. He sido súper rápido. Solamente para ir cerrando, han llegado muchas preguntas
parece que tenemos poco tiempo. Yo me voy a permitir escoger dos que me parecen muy particulares y también les pediría que nos respondan de la manera más breve posible, aunque son en verdad preguntas provocadoras. Una pregunta dice, es para todo el panel: ¿cree que las instituciones públicas no optan por la innovación tecnológica y el gobierno electrónico porque no hay sanciones por no hacerlas, o existe desconocimiento por el servidor público? No sé quién, o sea, ¿es un tema de sanciones o es un tema de desconocimiento? Sí, los tres, por favor. Cualquiera. A ver, no sé en particular en el caso de soluciones digitales, que creo que la pregunta se concentra ahí. Pero en términos más generales de innovación, yo creo que hay un problema de desconocimiento, en primer lugar también, y hay un problema también de incentivos. O sea, ¿qué gano yo con innovar en el sector público? Yo como innovador, si sale bien, el beneficio se lo lleva mi ministro, es candidato a presidente. Si sale mal, voy a parar a no sé dónde está la cárcel acá, pero seguramente voy ahí, digamos. Entonces, asumo todos los riesgos y se lleva al otro los beneficios. Entonces, algún tipo de mecanismo con participación de riesgo y beneficio debiera haber. Pero países desarrollados en materia que buscan promover la innovación del sector público, muchas veces fijan targets. Es decir, de los 36 países, no sé si ustedes saben, pero de los 36 países de la OECD, 24 países tienen targets de compras públicas de innovación. Es decir, por lo menos entre un 2 o un 3% de todo lo que yo compro como sector público al año tiene que ser en soluciones innovadoras. Y tengo que cumplir ese target, y se lo voy a cobrar al ministro, no al director del lab. Pero también un problema de información. O sea, lo que uno ve en países avanzados es que ellos tienen equipos especializados. Tomemos un ejemplo. En Holanda tienen lo que se llama el centro de compras públicas de excelencia, que es como una oficina de compras públicas que funciona dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene una unidad específica que lo único que está haciendo es dando vuelta por todos los organismos del sector público, tratando de ayudarles a identificar problemas y conceptualizar esos problemas en proyectos que puedan ser luego sujetos a desafíos que puedan resolver actores del ecosistema. Y permanentemente están sistematizados y hacen conferencias al año donde se interactúan y comparten experiencias y todo lo demás. Entonces, una combinación de estos mecanismos de formación y con participación de experiencias, por un lado, junto con incentivos por el otro, yo creo que son cosas centrales que necesitamos y, como tú dices, o como la pregunta bien dice, no lo tenemos muy presente todavía en nuestros países. Perfecto. Hugo, bueno, esto en verdad es evidente, ¿no? Pero ¿cómo podemos generar tecnología si no tenemos Internet? ¿Siempre tenemos que hablar de tecnología digital o podemos usar otras aproximaciones al concepto de tecnología? A ver, gracias por la pregunta. Un claro ejemplo es Tucuyricú, por ejemplo. No necesitamos Internet para generar. Entonces, más, actualmente, por ejemplo, uno podría viajar a otro país y movilizarse o tener la carta de Google Maps sin estar conectado con Internet, porque se puede descargar la información. Igual funciona correctamente, mide la cantidad de pasos, mide cuánta distancia uno se ha desplazado, sigue mostrando los objetivos, por ejemplo, turísticos a visitar. Entonces, la conectividad. Ahora, es cierto que con Internet esto mejoraría mucho, la información sería mucho más, digamos, precisa, sería mucho más frecuente y podría tomar mejores decisiones o podría permitir construir mejores indicadores para la toma de decisiones. Pero yo creo que, es necesario que tengamos Internet. Ahora, posiblemente en todos los lugares no haya, pero justamente hay iniciativas como las que mencionó nuestro colega, que actualmente Internet está siendo disperso o está siendo utilizado en diferentes lugares. Entonces creo que en un tiempo de unos años el problema de conexión a Internet no va a ser un problema. Perfecto. Y Miguel, ustedes que tienen experiencia levantando aceleradoras, espacios para aglutinar, ese en sí mismo no es una solución, hay algo más. Aquí nos preguntan cómo podemos ir más allá del espacio, del lab, para crear cultura. ¿Qué es primero, el espacio o la cultura? ¿O la cultura o el espacio? ¿O cómo es, el huevo y la gallina?
No, totalmente, muy buena pregunta, porque nosotros como empresa estamos en un proceso también de transformación cultural, lo llamamos hackeando la cultura, y por ahí empezamos. Si realmente queremos ser una verdadera telco digital, nosotros tenemos que cambiar la cultura. Todo el tema del mindset parte por la metodología de trabajo. Nosotros ya estamos con bastantes mesas ágiles implementadas. Y eso nos permite lanzar productos de maneras mucho más ágiles. Ahora, por ejemplo, a través del aplicativo de Mi Movistar, una persona, si ve su facturación y no está de acuerdo con un cargo, simplemente le da no lo acepto y se le descuenta de su recibo. Ahora, eso suena como algo fácil, pero realmente para poder hacerlo de manera rápida, era un poco lo que decía anteriormente. Se hizo una mesa de trabajo, se hizo un test con un grupo de clientes pequeño y luego se lanza. Entonces, sí, definitivamente el cambio de cultura es muy importante. Yo creo que hay muchísimas empresas y consultoras que se están dedicando a trabajar todo el tema de metodologías ágiles. Nosotros mismos hemos estado viajando a provincia este año para llevar talleres de transformación digital para pymes. Hemos hecho una alianza muy interesante y muy valiosa para nosotros con Laboratoria, con la startup Laboratoria, y hemos viajado ya a 3 ciudades para tener un taller de media mañana donde le enseñamos a un pyme RUC 20 cómo implementar tecnologías en el desarrollo de su negocio. Y es muy curioso porque la gente entra un poco escéptica porque lo que tenemos en la cabeza es que implementar tecnología es complejo, es costoso y es para gente pues muy capacitada. Pues definitivamente la evolución ha hecho que cada vez sean más fáciles. Ahora tú puedes crear páginas web sin tener ningún conocimiento de programación, puedes incluso crear mapas de calor para ver cómo la gente visita tu página web, por lo cual yo creo que tenemos que partir por un cambio de cultura, definitivamente. Perfecto. Bueno, antes de cerrar, agradecerles muchísimo por su presencia. Yo creo que los tres en conjunto nos han permitido entender que la capacidad de escalamiento tiene que ver con la presencia de estos organismos intermedios, y yo creo que sin querer Ciudadanos al Día cumple ese rol. Estos owners o estos brokers tecnológicos tienen que diseminarse más en el Perú y probablemente alguien por aquí se convierta en uno de esos owners, ¿no? Muchas gracias y los invitamos a que nos sigan después del almuerzo a las 3 de la tarde.